todas las carreteras están hechas para llevarte a casa. Algunas, ocultas entre la niebla y el silencio de la noche, parecen construidas para arrastrarte a otro lugar, uno del que tal vez no regreses. Te contaré la historia más extraña que viví en 15 años como conductor de tráiler. Una historia que jamás he podido olvidar. Porque aunque muchos creen que el miedo es un invento, hay caminos que lo convierten en algo muy real. Esto sucedió una noche de octubre, cerca del Día de los Muertos. Había aceptado un viaje sencillo desde San Luis Potosí hasta León. Ruta conocida, pago justo, pero decidí cortar camino por una vieja carretera secundaria que no aparecía en Google Maps. Un compañero de ruta me advirtió antes de salir. Esa carretera tiene historia, Andrés. Mejor quédate en la principal. Pero yo siempre fui escéptico. Pensé que eran cuentos de borrachos para pasar la noche. Me reí, le agradecí, y partí al anochecer. Todo comenzó cuando tomé un desvío que parecía inofensivo. La carretera, en su mayoría recta, comenzaba a encorvarse de forma extraña, como si estuviera invitándome a seguir más allá de lo conocido. Nunca había pasado por esa zona antes. En el GPS no aparecía ningún destino. Solo una línea amarilla que me guiaba, y de pronto, lo supe, estaba perdido. El cielo comenzó a oscurecerse, y con ello, la atmósfera se volvía más pesada. Mis faros iluminaban solo una franja estrecha de asfalto, pero no veía más que árboles retorcidos a ambos lados. Cada vez más lejos de todo lo que conocía. De repente, un ruido extraño. Algo crujió en el costado del vehículo. Al mirar por el retrovisor, solo veía una sombra. Un ser inmenso, imposible de describir, me seguía. No estaba seguro de si era real, o si solo era mi mente jugando trucos en medio de la oscuridad. Detuve el camión, o más bien lo dejé estacionado porque algo en mi interior me decía que ya no podía avanzar. Algo dentro de mí me dijo que algo ya me había atrapado, pero no sabía qué era. No lo veía, pero lo sentía, como si estuviera respirando detrás de mí, como si estuviera observando mi cuello. Lo peor fue cuando traté de abrir la puerta. El manillar se encontraba completamente congelado. El aire dentro del tráiler era helado, tan gélido que me quemaba los pulmones al respirar. Era tarde, mucho más tarde de lo que había pensado. Salí del camión y caminé hacia la caseta de vigilancia que se encontraba unos metros más adelante. Solo había una luz tenue encendida en su interior. El ambiente se sentía pesado, como si algo estuviera aguardando la penumbra, esperando el momento adecuado para salir. La caseta estaba cerrada, pero la puerta de madera estaba rota, con la bisagra colgando a un lado. Entré, a pesar de mi instinto de huir, y lo primero que noté fue el olor. Un hedor nauseabundo que parecía venir del interior de las paredes. Rápidamente, encendí la linterna, y lo que vi me paralizó. Dentro de la caseta había manchas de sangre secas, y en las paredes, dibujos extraños que parecían contarnos una historia que no quería saber. De pronto, el aire se volvió aún más pesado. Un grito lejanísimo, de un hombre o de un animal, cruzó el silencio, pero desapareció tan rápido como llegó. Un crujido detrás de mí me hizo girarme en seco. Al fondo, en el rincón más oscuro, pude ver una figura. Pero no era humana. Tenía la forma de un niño, pero sus ojos eran completamente negros, como pozos vacíos de desesperación. Y entonces, sus labios se abrieron y dijo: "No debiste venir. Ahora eres parte de esta historia". Una corriente helada recorrió mi espalda. No podía moverme. No sabía qué hacer. Sentí como si todo se estuviera desvaneciendo, como si la realidad misma estuviera colapsando a mi alrededor. Volví a mirar la caseta. El agente ya no estaba. La estructura seguía allí, pero parecía envejecida, abandonada por décadas. Las paredes estaban grafiteadas con nombres, fechas y marcas de uñas. Muchas. Como si alguien hubiera intentado salir. Caminé hacia el sitio donde supuestamente había dejado mi tráiler. Pero no había rastro alguno. Ni marcas de llantas, ni manchas de aceite. Solo tierra seca y ese árbol partido en dos, como si fuera la única huella de algo terrible que ocurrió allí. Mientras retrocedía, mi pie golpeó algo metálico enterrado. Escarbé y saqué una placa oxidada. No tenía duda, eran las placas de mi camión. Mi corazón se detuvo. No entendía nada. ¿Estaba muerto? ¿Era esto una alucinación? ¿O algo peor? Comencé a correr. El bosque se cerraba más con cada paso. Sentía el crujido de ramas detrás de mí, como si alguien me siguiera. O algo.
Una sombra se movía a mi izquierda, otra al frente, y entonces lo escuché, una carcajada infantil, hueca, distorsionada. Llegué a un claro donde la niebla parecía girar. En el centro, un columpio oxidado se balanceaba solo. Al fondo, una pequeña casita de madera, con las ventanas rotas y la puerta colgando de una bisagra, como si llevara siglos deshabitada, o no del todo. Entré, como empujado por una fuerza invisible. El aire era más denso. Cada paso sobre el suelo crujiente parecía un disparo en la oscuridad. En la pared, alguien había escrito con sangre seca: "Aquí juegan los que no pueden irse". Una niña apareció frente a mí. No sé de dónde. Ojos completamente blancos. Me ofreció una muñeca sin cabeza y dijo con una voz gutural: Si quieres salir, debes ganar el juego. Pero no todos juegan solo una vez. Antes de poder preguntar, todo se volvió oscuro. Estaba en una sala iluminada solo por velas. Había más personas, con rostros perdidos, como si llevaran años allí atrapados. Nadie hablaba. Solo esperaban su turno. Una campana sonó, y todos giraron la cabeza hacia mí. Es tu turno. Corre, o te toca para siempre. La casa desapareció. Ahora estaba otra vez en la carretera, pero todo estaba distorsionado, como si el mundo se repitiera con fallos. Señales flotando, árboles duplicados, sonidos de motor sin vehículo alguno. Como si estuviera en un mundo corrupto. Intenté correr, pero la carretera se estiraba como una lengua infinita. Cada vez que cruzaba una curva, regresaba al mismo lugar. Empezaba a perder la noción del tiempo. De quién era, de por qué estaba allí. Y entonces apareció otra vez, la mujer de blanco. Esta vez más cerca, más clara. Su rostro era el mío, pero podrido. Ojeras profundas, piel gris, boca cosida con hilo de cobre. Extendía la mano, y al tocarla, un dolor punzante atravesó mi pecho. Caí de rodillas. Mi corazón latía con violencia. Pero no había sangre, solo humo, como si algo dentro de mí se estuviera consumiendo. Vi sombras salir de mi cuerpo, figuras encapuchadas, con garras largas y ojos rojos. Me rodearon. Te vas vaciando, para ser uno de nosotros, dijeron al unísono, sin abrir la boca. De pronto, me encontraba de nuevo dentro del tráiler. Pero no era el mío. Era una réplica oxidada, sucia, con las ventanas cubiertas de ceniza. El asiento era hueso, y el volante giraba solo. Estaba siendo conducido por algo. Las radios comenzaron a sonar todas al mismo tiempo. Voces solapadas, gritos de auxilio, rezos, y en medio de todo, la mía. Una grabación exacta de mi voz gritando desde hace horas. O días. O años. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? En el retrovisor, podía ver mi reflejo desvaneciéndose poco a poco. La piel caía como ceniza. Los ojos se tornaban negros. El tráiler avanzaba solo, por una carretera sin fin. Una que respiraba, que gemía, que latía bajo las ruedas. Fue ahí cuando entendí la verdad. No había salida. No había escapatoria. Esa carretera no era una vía. Era un ser. Un ente vivo que se alimentaba de desesperación, atrapando almas y repitiendo sus tormentos una y otra vez. Era succionado por la carretera. Me convertía en parte del camino, parte del asfalto, de los lamentos que se oyen cuando pasas por allí. Era el siguiente en la fila. Desperté en una habitación completamente blanca, sin puertas ni ventanas. El techo respiraba. Literalmente. Subía y bajaba como un pulmón gigante, emitiendo un sonido húmedo, viscoso. En el centro, una silla. Y sobre ella, un grabador. Me acerqué. El grabador se encendió solo y comenzó a reproducir una voz que conocía. La mía, pero no como yo la recuerdo. Era más profunda, lenta, distorsionada. Repetía la misma frase una y otra vez. No debiste tomar ese desvío. Grité. Pateé la silla. Pero no se movió. Nada se movía en ese lugar. Como si todo estuviera atado por una voluntad más poderosa. Los muros comenzaron a agrietarse, y de ellos salieron dedos, largos, marchitos, como si la misma pared quisiera atraparme. Las voces aumentaban, una encima de otra, formando un coro de lamentos y risas. Me tapé los oídos, pero aún las escuchaba dentro de mi cabeza. No podía escapar del eco de mi propio error. Desperté en una habitación completamente blanca,
sin puertas ni ventanas. El techo respiraba. Literalmente. Subía y bajaba como un pulmón gigante, emitiendo un sonido húmedo, viscoso. En el centro, una silla. Y sobre ella, un grabador. Me acerqué. El grabador se encendió solo y comenzó a reproducir una voz que conocía. La mía, pero no como yo la recuerdo. Era más profunda, lenta, distorsionada. Repetía la misma frase una y otra vez. No debiste tomar ese desvío. Grité. Pateé la silla. Pero no se movió. Nada se movía en ese lugar. Como si todo estuviera atado por una voluntad más poderosa. Los muros comenzaron a agrietarse, y de ellos salieron dedos, largos, marchitos, como si la misma pared quisiera atraparme. Las voces aumentaban, una encima de otra, formando un coro de lamentos y risas. Me tapé los oídos, pero aún las escuchaba dentro de mi cabeza. No podía escapar del eco de mi propio error. El cuarto blanco se deshizo como papel quemado, y caí en un salón oscuro. Unas figuras sentadas en bancos me rodeaban. No tenían rostros, solo bocas. Docenas de bocas que murmuraban en sincronía, moviéndose como gusanos en carne podrida. En el centro, un altar. Encima de él, mi cuerpo. Destrozado, quemado, pero aún respirando. Uno de los jueces habló sin moverse. Estás viendo lo que queda de ti. Ahora debes decidir si lo reclamas, o lo dejas pudrir. Sentí que alguien o algo empujaba mi espalda. Me obligaba a mirar mi propio cadáver. Cada segundo que pasaba, se descomponía más. Grité que no quería verlo, pero una fuerza invisible mantenía mis ojos abiertos. Entonces entendí, esto no era un castigo, era una elección. Y no importaba lo que eligiera. Ya había cruzado un umbral del que nadie volvía. Los rostros se multiplicaban, sus bocas gritaban, y una sentencia cayó del techo, escrita con sangre. Bienvenido al recuerdo eterno. Desperté, nuevamente, pero esta vez en un restaurante de carretera. Lleno de gente, comiendo, riendo. Todo parecía normal, hasta que noté que todos tenían mis mismos ojos. Uno por uno me miraban, sin mover la cabeza. Todos sabían algo que yo no. Intenté salir, pero la puerta no abría. Pedí ayuda. Nadie hablaba. Solo masticaban. Masticaban más y más fuerte. Los platos estaban llenos de carne. Era la mía. Lo supe porque uno levantó un trozo y tenía mi tatuaje. Vomité. Grité. Nadie reaccionó. Una camarera se me acercó. Era la misma mujer de la caseta, pero con el rostro cosido. Me entregó un menú especial de la casa, alma en bucle, servida caliente. La puerta finalmente se abrió, pero no llevaba al exterior. Llevaba de vuelta al mismo bosque, a la misma curva, donde todo empezó, donde aún me esperaba mi sombra. Volvía a estar allí, en el mismo punto de la carretera, el tráiler detenido, la radio sonando, el bosque susurrando. Miré el reloj, y era la misma hora exacta de siempre, como si jamás hubiera pasado ni un segundo, como si el infierno no tuviera cronología. Volví a encender el motor, pero ya no me sentía dentro de mi cuerpo. Era como si lo manejara desde fuera. Como un títere que observa su propio teatro. En el retrovisor no había reflejo, ni siquiera oscuridad, solo nada. Entonces lo entendí, la carretera no era una vía maldita. Era un castigo, una trampa, una memoria viva, un infierno diseñado solo para mí. Cada curva era una decisión, cada árbol, un grito, cada sombra, una parte mía que fui perdiendo. Y así sigo, cada noche, cada vez, repitiendo esta historia que nunca se cuenta igual. Porque eso quiere la carretera, que nunca olvide, que nunca escape, que la lleve conmigo, a donde sea que creas que estás tú ahora.